Vicente, ¿cómo estás, querido amigo? Una alegría poder saludarte y poder retomar nuestras clases acerca del libro de Daniel. En esta oportunidad vamos a comentar muy brevemente acerca de los sistemas de interpretación profética. Básicamente se trata de cuatro. Vamos a comentar el primero de ellos, el sistema de interpretación preterista. Este sistema de interpretación sostiene que todas las profecías bíblicas concernientes a los tiempos finales se refieren a eventos que ocurrieron antes o durante la vida de los autores de dichas profecías. De este modo se niega la naturaleza predictiva de la profecía bíblica, considerándola más bien como un vaticinium ex evento, es decir, como una profecía escrita después del evento. Entonces, en libros como Daniel o Apocalipsis, básicamente estos intérpretes entienden de que sus profecías están limitadas a la situación de vida de cada uno de ellos. En el caso de Daniel, en realidad, se niega que haya sido un personaje histórico que vivió en torno al siglo V antes de Cristo, sino más bien se considera que es una persona o una comunidad que escribe este material en torno al siglo III, ya que como en el contenido del libro se menciona de manera explícita el reino de Grecia, es evidente para estas personas de que el autor escribe posterior a los hechos, ¿cierto? En el caso de un libro como Apocalipsis, se trata básicamente de la realidad de la iglesia a fines del siglo I después de Cristo, comienzos del siglo II, donde la iglesia perseguida por el imperio tiene que enfrentar adversidades y demás. Entonces todos los símbolos y las profecías tratan de ser acomodadas al marco histórico de esa época sin ninguna proyección más allá en la historia, salvo anhelos, salvo una esperanza, una utopía, etcétera. Un ejemplo sencillo para ilustrar esto es cómo, por ejemplo, la mayoría de los intérpretes de esta escuela ven al cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y capítulo 8 como nada más y nada menos que Antíoco IV Epífanes, un rey de la dinastía Seleucida que gobernó en la región de Siria y parte de Mesopotamia, ¿verdad? Y que estaba enemistado con la casa de los Ptolomeos en Egipto y que avanzó contra Jerusalén y tuvo allí algunas decisiones que generaron, ¿verdad?, bastante revuelo en aquella época y el levantamiento de algunos judíos también en contra de algunas decisiones como la de sacrificar animales inmundos en el altar del templo de los judíos, ¿verdad? Entonces, básicamente capítulo 7, capítulo 8 cierran, ¿verdad?, su descripción de los reinos con las actividades de estos reyes seleucidas y no más que eso. Bien, como para ejemplificar de qué va este tipo de interpretación. Otro sistema de interpretación es el futurista, ¿sí? El futurismo es un sistema de interpretación que sostiene que la literatura apocalíptica bíblica tiene que ver casi exclusivamente con eventos del tiempo del fin. Es decir, libros como Daniel y Apocalipsis básicamente tratan de eventos vinculados al tiempo del fin. Eh, Principalmente esto se da con Apocalipsis, ¿verdad? Ahora, en ocasiones también este sistema propone como método reinterpretar o reaplicar otras profecías a los tiempos actuales o futuros. Es decir, se toma una profecía que tenía una aplicación para una circunstancia determinada en la historia del pueblo de Israel o de la historia cristiana y se lo saca de su contexto y se lo aplica a algo del presente. Voy a mencionar solo dos ejemplos, pero la verdad que sobre todo en internet abundan de este tipo de interpretaciones y en nuestros medios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, este trágico incidente, ¿verdad? No faltaron los intérpretes que trataron de ir a la Biblia para encontrar dónde podría haber estar eso predicho de antemano. ¿Por qué? Bueno, porque a veces está esta idea que a la Biblia se le da este poder de talismán, ¿no? De que tiene que tener todo codificado o escrito en algún lugar. Y bueno, se encontró Sofonías 1 del 15 al 16, donde se dice día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento,
cosa que se la vinculó por supuesto a la densa nube, ¿verdad?, de humo que por horas estuvo allí presente tras la caída y el incendio de estas torres, ¿no? Día de trompeta, la interpretación dice, bueno, de alarma y de algaraza, es decir, gritería, sobre las ciudades fortificadas, que bajo esta interpretación se trataría de Washington y de New York, y sobre las altas torres. Entonces ahí están mencionadas las torres gemelas en la Biblia. Bueno, por supuesto que para llegar a esta conclusión hay que pasarse varios principios, pautas de interpretación que uno recomienda, sacar el texto completamente de su contexto, cosa que no es conveniente cuando estudiamos la Biblia de una manera seria, ¿cierto? Otro ejemplo tiene que ver cuando en años pasados, ¿verdad?, se dieron estos bombardeos en la actual Siria, y entonces no faltaron los intérpretes que fueron a la Biblia para aplicar algún texto de la profecía, como el que tienen en pantalla, a la situación que se estaba viviendo en Siria. Nuevamente solo se puede llegar a esa interpretación violentando el contexto y la interpretación natural del texto, y de esa manera, ¿verdad?, forzar una interpretación que está más condicionada por los diarios, por los periódicos, que por la Biblia misma, ¿cierto? Bueno, dentro del sistema de interpretación futurista tenemos que mencionar también al dispensacionalismo, que sería una variante dentro del futurismo, ¿sí? Este es no solamente un sistema de interpretación profética, es también un sistema teológico que es predominante en el mundo cristiano evangélico principalmente. Básicamente sostiene que Dios ha manifestado su gracia de diferentes modos y en los diferentes periodos de la historia humana, considerados como dispensaciones. Y entonces, bajo esta mirada, Israel y la Iglesia pertenecen a dispensaciones distintas, lo que implica, bajo esta mirada, ¿cierto?, que han recibido promesas distintas y aguardan también un destino distinto. Por ejemplo, va a ser clave en esto la dicotomía entre ley y gracia, es decir, para Israel estaba la ley, para el cristiano está la gracia que se accede por medio de la fe. Entonces, Dios trabaja de una manera en una dispensación y Dios cambia en otra, ¿sí? Es básicamente lo que presupone esta interpretación. Una peculiaridad de este enfoque es asumir que las profecías bíblicas condicionales concernientes a Israel, que no hallaron aún su cumplimiento, se cumplirán en el estado moderno de Israel en el contexto de los eventos finales, ¿verdad? Es decir, se interpreta que en el tiempo del fin el pueblo judío se convertirá, será el objeto de una crisis final, ¿verdad?, una gran persecución, guerra contra otras naciones, donde saldrá victorioso, pero no sin haber pasado por un tiempo de angustia preliminar. Mientras tanto, antes de que esto ocurra, los cristianos, ¿verdad?, fieles van a ser raptados, así que esta interpretación tiene su vínculo con la creencia en el rapto secreto. Los cristianos serán raptados y llevados al cielo. Es importante también para este sistema de interpretación las profecías de las 70 semanas, donde ellos aplican 69 semanas al pasado, pero la última semana, que sería donde se desencadenan estos eventos antes mencionados, estará ubicada en el fin del tiempo. Así que hablan de los 7 años allí en el tiempo del fin. Este tipo de interpretación se ha difundido de diversas maneras, ¿verdad? Tanto por medio de películas como de grandes oradores que son defensores de esta creencia. Ustedes ven en pantalla tan solo algún ejemplo de cómo se ha difundido esta creencia o este sistema de interpretación en particular. Bueno, pasemos al tercer sistema de interpretación, el idealista. Este es un sistema menos difundido, que sostiene que las profecías escatológicas y apocalípticas proporcionan una descripción más bien generalizada de la lucha entre el bien y el mal, sin entrar en los detalles de aplicación de los diferentes símbolos o de los cumplimientos históricos específicos, ¿sí? Quiere decir que no es tan importante encontrar la interpretación correcta de un símbolo o la identidad de la persona, el poder, el reino al que se hace referencia o el evento histórico en sí, sino más bien lo único que interesa es sacar lecciones morales, lecciones espirituales que nos sirvan a nosotros ahora. Entonces se describe una lucha, bueno, nosotros
hoy seguimos enfrentando luchas, dificultades. Es decir, se vacía la profecía de su anclaje histórico y simplemente se trata de buscar en ella lecciones morales que a veces pasan a ser solamente homiléticas. Bien, vamos con el último de los 4 sistemas de interpretación que vamos a mencionar en este video, el sistema de interpretación historicista. Este sistema sostiene que las profecías hallan su cumplimiento en el devenir continuo de la historia mundial y que su aplicación específica depende, por supuesto, de cuestiones como el tipo de profecía, el contexto, el lenguaje, etc. Quiere decir que bajo esta mirada se ve la historia bíblica o la historia humana, ¿verdad?, entrelazada con la profecía, donde el esquema profecía-cumplimiento aparece en diferentes partes de la escritura. Es decir, un profeta anuncia algo y de pronto más adelante se registra el cumplimiento de esa profecía. Por ejemplo, la predicación de Noé va a tener su cumplimiento con el diluvio. Por ejemplo, la promesa dada a Abraham, a su simiente, va a encontrar su cumplimiento en ocasión del Éxodo y cuando en los días de Josué el pueblo entra finalmente a la tierra de Canaán. Es decir, bajo esta mirada, ¿cierto?, hay profecías que se proyectan hacia el futuro, pero ese futuro ya para nosotros es pasado, es decir, ya se registró siglos atrás el cumplimiento de eso. Por ejemplo, las profecías mesiánicas del nacimiento de Jesús, por ejemplo, de su muerte, de su sacrificio, de su resurrección, profecías que también presentan la llegada del reino mesiánico, del Mesías Rey. Pues bien, algunas de ellas quedan latentes todavía para la historia del tiempo del fin. Así que hay profecías que tuvieron ya su cumplimiento, algunas que tendrán su cumplimiento ahora y otras más adelante, dependiendo el contexto, dependiendo el lenguaje, en fin. Este sistema de interpretación ha tenido defensores a lo largo de todas las edades, tanto entre intérpretes judíos como cristianos. Un trabajo exhaustivo sobre este punto en particular ha sido realizado por Leroy Fromm en su obra maestra, grande, ¿verdad?, de una verdadera obra exhaustiva acerca de este tema, en la serie titulada La fe profética de nuestros padres. ¿Sí? Allí ustedes podrán ampliar cómo el sistema de interpretación historicista tuvo defensores a lo largo de todas las edades. Y este es el sistema que históricamente ha sostenido la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde sus orígenes en adelante hasta el presente. Sigue siendo el sistema de interpretación oficial que defiende la Iglesia Adventista. Este sistema está relacionado con varias cosas, está relacionado con la creencia en la palabra de Dios como una palabra inspirada, ¿verdad?, en el poder predictivo de la profecía, que está vinculada también con el principio de interpretación de día por año, por ejemplo. Esto ha sido característico a lo largo de la historia, ¿verdad?, de quienes defendieron este sistema, de entender que los días en estos libros apocalípticos como Daniel o Apocalipsis deben ser interpretados como día por año, ¿no? Bueno, cierro este video diciendo o repitiendo las palabras de Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas, ¿no? Un texto que, bueno, nos ilustra este elemento de la profecía anclada en la historia, atravesando la historia, con cosas que ya han pasado, con cosas que están ocurriendo y con cosas que vendrán. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Saludos.